Oye, que te he visto mirando aquí al arbolito este, ¿eh? Que para esta semana os traigo un arbolito que he traído de Pepinolandia y que no os voy a decir cuál es hasta que no veáis el vídeo, pero tela, tela. Este hito lo llamamos la pagoda porque cuando lo trabajé en 2021, creo que fue, bueno, pues un amigo mío, Carlos Martínez, lo vio así tan definido, con tantas capitas y tal, que bueno, pues me empezó a decir que se parecía a una pagoda y desde entonces pues le llamamos la pagoda. Y luego, como cosa anecdótica y curiosa, pues deciros que este árbol que a mí, bueno, me encanta, es de mis árboles favoritos, porque me parece algo fuera de lo común para ser una sabina, o sea, para tener un tronco proceder de una sabina. Bueno, pues la historia es que hace poco vendí la catedral y eso fue posible, bueno, pues porque ya tenía este arbolito ahí en la recámara y bueno, entonces me resultó un poco menos duro desprenderme de un árbol tan emblemático porque, bueno, sabía que este estaba ahí esperando y podría llegar en un momento dado a sustituirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues me pareció que cambiar la catedral por un proyecto ya como este tan sólido y tan avanzado, pues bueno, me compensaba la venta. Así es que, bueno, ya sabéis una cosita más sobre la vida del jardín y sobre este arbolito. Este Ituigawa tiene tronco de sabina, es decir, que es un sabigawa, como se suele decir por ahí, y tiene, pues eso, procede de una planta recuperada, de un Yamadori, que era sabina, con un tronco interesante y que, bueno, pues que las hojas, pues no lo eran tanto como pasa con todas las sabinas. Entonces, bueno, hace un tiempo que lo injerté, que lo modelé, ya hay un vídeo que publiqué hace tiempo y que espero que podáis ver. Y ahora, pues bueno, pues el árbol va madurando. Le he estado dejando crecer, o sea, le modelé, dejar crecer, cortar, dejar crecer, cortar. Y bueno, pues ha estado ya todo el final de la temporada creciendo libre y se puede ver que necesita un mantenimiento. ¿Me gusta dejarlos crecer? A los injertados porque así se afianza el injerto, se engordan las venas, bueno, pues siempre es mejor. Pero claro, para no perder todo lo ganado, toda esa ramificación interior, tengo que podar y tengo que aclarar antes de volverlo a dejar esta primavera, pues que se desarrolle libre como el viento que corre por sus jeans. Entonces, eso es lo que os quiero explicar hoy. Quiero contaros cómo voy a hacer. Bueno, de hecho, no lo voy a contar solo porque lo voy a hacer. Y bueno, veréis cómo se queda el árbol preparadito para esta primavera y verano seguir con su curso. ¡Ey, espera! Tiempo, que si has llegado hasta aquí, eso es porque estos vídeos te interesan. Entonces, antes de enrollarte, que luego se te va a ir la olla, dale al botoncito de suscribir, que está aquí, por aquí abajo creo que está, y luego ya seguimos con el vídeo. Así es que venga, que te espero, dale, vamos. Quería contaros además un poco sobre el injerto, o sea, sobre los injertos, cómo está construido este árbol. Sabéis que hay dos maneras de hacer los injertos. Uno es mediante espigas o púas, que uno corta
de otro árbol y las inserta en el árbol receptor. Se hace ahora más o menos en este momento y bueno, tiene su dificultad, pero no tiene ningún riesgo. Y luego hay otro sistema que consiste en coger un plantón de la variedad que quieres injertar, en este caso de Itoigawa, y haciendo una hendidura en la avena, dejarlo ahí, o sea, incrustarlo ahí y esperar a que se suelden, dejándolo crecer durante un año y al año siguiente cortar las raíces del plantón y ver si se queda o no se queda. Ese es el caso de la pagoda. Se injertó de esa segunda manera y bueno, pues engancharon bien a la primera en el primer año sin dar problemas. Entonces tiene, creo que son 3 injertos, o sea, este de aquí, uno, dos, y tendrá otro en el frente aquí. No, pues tiene, no, tiene uno, dos, uno, dos, dos. Tiene dos injertos, tiene dos injertos nada más. Dos injertos, salvo que descubra lo contrario. Dos injertitos, o sea, dos plantones se le clavaron a este árbol y fijaros con eso lo que se ha conseguido. No es que sea más rápido el sistema, pero bueno, pero aquí está, es exactamente lo que yo hice. Entonces, estas ramas gordas que se ven por aquí no son las ramas originales de Sabina, son ramas del plantón aquel que yo inserté aquí. ¿Vale? Aquí hay otra, ¿veis? Y de esa rama principal salen otras subramas y son las que componen toda la copa. Este plantón es similar a los dos que coloqué en este árbol, que injerté en este árbol. Bueno, este todavía tiene la coloración invernal y la pagoda está ya está loca, ya está queriendo crecer. Entonces, bueno, simplemente por explicaros, porque vierais de dónde viene todo esto. O sea, que no es una cosa que diga, joder, le he metido ahí unos plantonazos ahí, lo he dejado listo el árbol en un periquete. O sea, el proceso de los injertos, bien sea por espiga o bien sea por plantón, es lento. O sea, si bien es algo ideal y yo lo hago constantemente, hasta que tienes tu primera sabina transformada en Itoigawa, o sea, espérate 5 años, 7 años, o sea, es un proceso largo, pero cuanto antes empiezas, antes acabas. Uno de los injertos, este de aquí, que está muy engrosado y tal, y luego aquí está el otro, que además baja y forma toda esta primera rama. Y este es el que forma el ápice. Otro de los motivos por el que lo quiero trabajar es porque la forma original se ha desdibujado bastante. Sí que está triangulado, se ven las ramas más o menos cuál es cuál, pero claro, no hay detalle y hay partes del tronco súper interesantes que se pierden. O sea, esto hay que mostrarlo. ¿Veis? La avena por ahí, enroscándose, toda esta madera. En fin, hay cosas muy chulas que hay que mostrar. Así es que, bueno, pues como a mí le toca peluquería y se la voy a dar. Voy a hacer de estilista, de Jongueras. ¿Y qué otro motivo hay para darle un repaso serio a este árbol? Pues que está hecho una seta. Todo el detalle que tenía originalmente lo ha perdido. Las masas, bueno, sí que hay, los espacios mayores se mantienen, pero ese nivel de detalle en el que juego con los distintos volúmenes y subdivido las grandes masas en otras más pequeñas, eso está perdido y precisamente es la gracia, es lo que le da complejidad, lo que genera un diseño más atractivo, más allá de, pues eso, de tener un tronco impresionante y simplemente, pum, ponerle verde encima
y ya está, ya soy artista del bonsai. No se trata de eso, de hacer un triángulo encima de un material maravilloso. El tema es diseñar. Y diseñar, claro, con un árbol así es un poco más fácil, porque aunque la cagues, el tronco hace el trabajo. Pero si además tú le añades ese plus de un diseño muy cuidado en la copa, generando, bueno, haciendo arreglos en los distintos volúmenes que le den un poco de ritmo y que hagan que la vista se desplace como al autor le interesa, pues siempre es mucho más, ¿no? Es cuando ya nos metemos en una cosa realmente artística. Y bueno, y si luego además, si tienes un tronco que no es tan bueno como este, pues ahí sí que te tienes que aplicar a fondo, porque lo que no tiene el árbol se lo tienes que dar tú. Así es que, bueno, espero que este trabajo también os sirva un poquito de ayuda en ese sentido. ¿Y cómo voy a encarar el trabajo? Bueno, pues como siempre, por orden. Empezaré por una rama, a la siguiente, hasta que llegue arriba. Lo primero que voy a hacer es, en el caso de que haya necesidad, despuntar, quitar los brotes demasiado largos y luego ya, con paciencia y los deditos y en algún caso con una pinza, ir eliminando esa hoja vieja y dejar esos pompones como si se tratara de los brotecitos de un pino, ¿no? Que está el tallo pelado y de repente hace así como una explosión de agujas formando una especie de bolita. Pues esto va a ser exactamente igual. Y después de eso, que me va a llevar mucho rato, es posible que alguna de las ramas secundarias, pues eso, las tenga que meter un alambrito para girarlas un poco, bajarlas, algún tensor, y ahí ya nos meteremos en los detalles. Eso es la parte de diseño chula. Así es que desde este punto va a ser el trabajo de mantenimiento y luego, bueno, pues el trabajo más creativo, que es ir formando las ramas. Pero creo que lo voy a hacer simultáneo, o sea, rama limpia, rama acabada, rama limpia, rama acabada y así. Pero bueno, es la idea. Luego haré lo que siempre, que digo una cosa y hago otra porque lo improviso y me apetece más así. Pero bueno, que lo vais a ver, no se va a quedar ahí sin registrar. Lo que hago es, estos brotes tan largos, los tengo que despuntar. Entonces yo me fijo un poco en el perfil de la rama y lo que tengo que hacer es dejar en la punta brotecitos de estos que tienen las puntas verdes, que se ve que van a poder desarrollarse. Entonces vamos por aquí. Ahí está. Esto va fuera. Que por cierto, con estos es con lo que se pueden hacer las espigas de los injertos. Ahora, según lo corte, os va a sonar de algo. La verdad que las puntas tiran especialmente bien, por lo tanto, ¿veis? Esto se puede injertar. Bueno, vamos a ver, a lo que estamos, que me despisto. Esta rama, este brote, perdón, ha crecido un montón. Pues le voy a dar ahí. Entonces, para cortar, yo lo que hago siempre es coger el brote y tirar un poquito de él para ver exactamente de dónde sale, de dónde viene. Eso es lo más interesante. Porque hay veces que están así como tumbados, que se vienen cruzando y tal, y no se ven. Así es que, bueno, conviene. Esta rama, fijaros ahí dentro, ¿se ve? Ahí dentro, como ya le está faltando energía, ¿veis? Está muy debilitado. Entonces, por eso que es importante que ahora aquí le demos caña. Y esto, bueno, esto es como el desbaste inicial. Luego ya, pues nos metemos al detalle y si hay que quitar más, por supuesto que se quita. Está muy crecido. Y luego, si os fijáis, no estoy cortando de cualquier manera. O sea, no corto ahí por donde me da la gana. Así, no. Busco busco el tallo central y le corto. Pero no corto hojas, corto tallo. Y luego lo que os digo, tirar del brotecito un poco para saber de dónde viene, para ver bien la longitud. Esto es un poco como norma. Y no es solo para los juníperos, esto vale para todo. O sea, si estáis, por ejemplo, pinzando caducos, yo que sé, un olmo, que estos tienen mucha tendencia a eso, a enloquecer, brotar ahí por todas partes, en todas direcciones, brotes que cruzan la copa de exterior a exterior, pero por dentro.
En fin. Bueno, pues eso, claro, para detectarlo, si no tiras del brote no te enteras. Así de simple. Esto me parece muy interesante. Esto es un brote interior. De esos que normalmente decimos, bueno, lo dejamos crecer para que coja fuerza. Vale, ¿qué es lo que está haciendo ese brote interior? Está creciendo encima de estos otros. Si yo le dejo tan largo, estos se van a morir. Estos de aquí, porque es que no les está llegando la luz. ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno, ya ha crecido bastante, ¿no? Pues ala, paso atrás. Y ahora ya, si quiere, que estalle y brote por aquí. Pero es la única manera de mantener absolutamente todos los brotes vivos. Si no, esto se nos va de madre. Fijaos ya la rama cómo ha reducido su volumen. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es lo que os explicaba de quitar esas hojitas viejas, ¿vale? Y hacer esos penachos como si fueran de pino. Pues eso es lo que tenemos que hacer. No hace falta dejarlo en el chasis, ¿eh? O sea, el tema es que, bueno, además estas ramas, ahora que nos estamos quedando con el interior y estamos en la parte baja, que se supone que es un poquito más débil, pues, bueno, si los dejamos tiritando muy pelados, con mucha poda, con selección de brotes, pues van a perder más fuerza todavía. Así es que, bueno, con hacerlo así, aquí vamos a hacer este otro. Aquí sí que, aquí abajo sí que hay un montón de tiene un montón de brotes ahí que no van a ningún lado. Estos que van para arriba, estos brotes que siguen hacia arriba son muy importantes, porque son los que le dan volumen a la rama. Aquí ya voy trabajando con las manos. En algún punto es posible que tenga que meter la pinza cuando esté como más denso, más apretado y tal. Pero de momento aquí me es mucho más cómodo trabajar con los dedos. Fijaros, esta tiene que desarrollar un montón. O esta otra. Y quitar esta. Y lo que va para abajo, fuera. Vamos a verlo desde el lateral. La que hemos hecho es esta de aquí. Está arqueada hacia arriba, o sea, los brotes de abajo se eliminan. Este es del otro tope, o sea, del otro penacho. Vale. Y así se queda todo hacia arribita, con volumen, y eso es lo que tenemos que buscar. Que haya aquí volumen, por debajo limpio, perfiladito. Así es que así, nada, paciencia y con todo el árbol igual. Y luego, pues eso, es ir viendo, mientras se realiza esa limpieza, si, pues como por ejemplo, esta ramita de aquí, se ve que está así como un poquito, en lugar de estar horizontal, está así, medio lado, está revirada. Pues tendré que ponerle un alambre otra vez y dejarla a la altura que yo quiero, pero además plana, paralela con el suelo, con el borde de la maceta. Está la rama como muy picuda y la voy a redondear un poco. Y luego aquí se une toda la masa y no me interesa. Quiero dos. Tengo que hacer un giro de la rama, así. Enrollo el alambre en esa misma dirección. Y ya, poco a poco, con cada girito, la voy llevando. No sé si alguna vez habéis probado a poner un tensor de alambre de cobre sobre la madera muerta y habéis visto lo que pasa. Bueno, la cuestión es que deja una mancha negra ahí feísima. Entonces, ¿qué alambre, o sea, cómo podemos evitar eso? Pues
utilizando alambre de aluminio. Entonces yo aquí lo estoy pasando por el jean porque quiero subir un poquito la rama, que está un poquito caída y la quiero llevar hacia adelante. Entonces nada, pues utilizo un alambrito de aluminio que no me va a dar ningún problema en ese sentido y ya está, y trabajo libremente, o sea, así de sencillito. Aquí veis la primera rama ya trabajada y limpia. Veis, esto está sin tocar. Y bueno, aquí le da un poco para que no se confundiera al ver esta, pero veis que, bueno, hay muchas pequeñas masas, ¿vale? Y veis hasta dónde me he metido. O sea, estaba bastante largo. Pues así, a partir, o sea, de este vértice, pues tengo que ir con todo hacia arriba. Lo que quiere decir que, bueno, pues que lo voy a compactar bastante. Luego, esta rama tiene dos tensores, uno que la sube un poquito y otro que la lleva hacia el tronco para recuperar la posición original, que son estos dos de aquí que he puesto con aluminio. Y nada, pues ahora a seguir dándole. Ramas como esta, por ejemplo, que son muy largas y que se echan encima de estas, pues hay que reducirlas. O sea, todo esto, todo lo que me he encontrado por aquí debajo, o sea, había ramas que ni se veían. Fijaros, estas de aquí, que tienen un color pues más feo, pues es que estaban totalmente cubiertas. Y son ramas importantes porque son las traseras, bueno, ramas, subramas, que son las traseras y que en el momento que yo quiera hacer una sustitución de ápice, pues es de las que voy a tener que tirar. O sea, esas ramas, esas subramas me van a servir para dentro de, qué sé yo, 5 o 10 años. Entonces es importante que estén ahí. Y bueno, y aquí, uf. Bueno, voy a hacer esta parte, pero luego tengo muchas ganas de meterme en esta del frente, porque ahí es donde es la que me va a permitir que se vea toda esta zona tan potente. Y una curvita así muy característica de este árbol, que es la que le hace, la que le da movimiento, mientras que así todo lleno parece que sube cilíndrico. Así es que voy a seguir dándole. Tengo aquí esta rama que se me viene encima de esta y yo creo que es mejor que el ápice de la rama estuviera aquí en lugar de aquí. A ver. Así es que alambrito acero. Vamos a ver. Bueno, pues eso, le pongo un alambre y ya está. Y solucionado. Y está aquí. Y esta se me queda libre y crecerá bien. Y tengo más, un poquito más de relieve. Aquí la tengo. Todo esto es de la rama trasera. Pero esta ya está. Ahí limpita y organizada. A ver, ahora que lo vea yo del frente. Para estar seguro. Y seguimos avanzando. Bueno, pues ahora estoy limpiando la primera rama de la derecha y le voy a tener, porque aparte del mantenimiento, para poder meter los alambres que le van a hacer falta. Vale, pues ya está la rama limpia. Las bases están limpias, como se ve, pero lo que no está cortadas son las puntas todavía. ¿Y por qué no están cortadas las puntas? Porque esta rama necesita alambrarse y abrirse, porque todavía es muy finita, muy estrecha. Me refiero al volumen. Entonces por eso está así.
así es como se ve la rama desde el frente, la que acabamos de limpiar. Y bueno, están las puntas demasiado arqueadas. La rama tiene que coger un volumen. Y si desde muy del centro ya se están arqueando hacia arriba, pues voy a tener que recortar mucho y se va a quedar una masita ahí ridícula. Entonces la tengo que tumbar un poquito para que ya con las siguientes brotaciones, ya sí que esas sean las que se vayan hacia arriba, pero tengo que consolidar el volumen de la rama y para eso le tengo que crear el esqueleto necesario para que el verde se sustente. Como es alambrado de mantenimiento, no es necesario que las vueltas sean cortas. Ahí va una pinza. No es necesario que las vueltas sean cortas. Mejor que sean largas, porque el alambre no tiene que hacer tanta fuerza. Gastamos menos alambre y se clava menos. Eso sí, el calibre tiene que estar bien elegido, porque si encima que ponemos las vueltas largas lo ponemos demasiado fino, pues no va a sujetar. Entonces eso sí que es importante. La verdad que la técnica del alambrado es básico cómo agarrar el alambre, o sea, y cómo sujetar las vueltas que ya están colocadas. Veis que mientras que mi mano que enrolla, bueno, pues prácticamente no suelta el alambre y está cogida, o sea, y está alejada de la rama, porque alambro con la punta del alambre, o sea, con la punta del alambre hago los giros, la otra mano está todo el rato desplazándose y cambiando de posición. ¿Por qué? Porque estoy sujetando las vueltas que he dado para que no se desvíe su posición. Eso es fundamental. Y eso hay que cogerlo porque es que si no, no se avanza. Luego los alambres no se quedan bien colocados, se ahuecan, en fin, esas cositas que pasan. Y aquí voy a ver si dándole el giro necesario consigo ahorrar alambres. Entonces he puesto ahí en el alambre como en 2 subramas de momento y voy a ver qué me puedo ahorrar de alambrar y qué tengo que cortar. Bueno, aquí vemos la rama, que de aquí está correcta, pero toda esta parte de atrás está así como girada, ¿no? Como elevada. Entonces aquí sí que voy a tener que alambrar para ir formando algo de verde aquí y que se vea bien. Aunque, bueno, desde el frente está aparente, pero claro, el bonsái no es solamente el frente, el bonsái se ve desde todas partes, así es que hay que hacerlo bien. Alambrar se ha dicho. Vale, aquí tenemos la rama alambrada, esta es la parte trasera. Estos 2 brotes están inclinados hacia abajo todavía, porque quiero que alarguen un poquito más. Y luego, pues, ya harán la curvatura hacia arriba. De hecho, no los he despuntado, mientras que a la mayoría del resto sí. Tengo la copita hecha, tal, ¿vale? Y esta es la vista trasera. Y ahora, pues bueno, pues la estoy girando, lateral. A ver que se nos va para abajo. Ahí. Ya la tenemos. Entonces, a ver, aquí se mete un poco la de arriba, pero bueno, ahí ya se ve. Tengo profundidad, tengo como un volumen alto, otro aquí, el trasero. Vale, ahora la siguiente será esta y así vamos subiendo. Pero bueno, ya yo creo que se ve claramente. Y así es como se ve en conjunto. Esta es la ramita que se ha trabajado. Aquí tenemos la rama vista desde arriba y desde el lateral. Es decir, que el frente estaría aquí. Y este desde aquí sería el lateral derecho. Pero bueno, veis que está todo extendido hacia el exterior. Se ven las distintas masas. 1, 2. Bueno, esto sería la punta, la parte más alta, el ápice. Y estas que se van atrás, que están
sin despuntar y que voy a desarrollar un poquito más. Y así es un poco el esqueleto básico de cualquier rama. Y por supuesto, la línea no hace falta que sea recta. Puede venir haciendo formas, que es más bonito. Bueno, quiero enseñaros un detalle. Veis que tengo esta masa, esta está sin tocar. Vale, entonces vamos a verla de perfil desde el lateral. Ahí está, es esta. Entonces esta cae encima de esta y es bastante larga, entonces está haciendo, pues digamos que una visera que le quita luz a la de abajo. Entonces, como estoy haciendo el árbol, bueno, pues sacando así detalle y distintas masas, lo ideal sería que esta la redujera bastante. Eso va a permitir que la luz entre y bueno, voy a tener un diseño un poquito más complejo, más catapum. De todas formas, fijaros que gruesa estaba ya la rama, porque la he estado dejando crecer. Bueno, pues ahora, bueno, a falta de despuntar, bueno, pues voy a tener una masa a distinta altura y el sol va a poder entrar. Ahora, si lo vemos de perfil, a falta del despunte, ¿eh? Así, por hacernos una idea. Bueno, pues veis que ya no es esta de aquí. Se queda más metida y la luz entra. Y me mejora el diseño. Aquí en las puntas de las ramas, de la parte superior, como ha crecido con mucho más vigor, lo que sucede es que, bueno, he tenido que podar bastante, irme bastante atrás, eliminando buena parte de la punta de la rama, desde el tallo central, y claro, pues los brotes están muy hacia arriba, por lo tanto, los tengo que alambrar para ponerlos en la posición exacta, o sea, con la inclinación que yo necesito. Y en eso estamos, pero llegando ya, acercándonos ya al final. Está quedando espectacular, o sea, espectacular ya era, pero bueno, necesitaba este trabajo, ya después de 3 años creo que son. Por cierto, una cuñita de seguridad e higiene del trabajo. Los jeans son bonitos, ¿verdad? Bueno, pues tened cuidado, porque con ellos, si están muy hacia afuera, ¿qué os puede pasar? Que os pinchéis un ojo y os lo saltéis. Así es que nada, yo os le he puesto esta bolita de por spam que he comprado en el Todo a 100, porque ese jean es que me estaba rondando la cara todo el rato. La verdad que está la madera súper cochina, llena de verdín y en algunos sitios negra. Así es que ya sé que lo tenía que haber hecho antes, pero le voy a meter un manguerazo ahí con la Karcher y la voy a dejar niquelada. A ver qué tal se queda. He visto que aquí hay un par de sitios, y allí detrás, bueno, empiezo por este, donde se queda el agua. Entonces eso, claro, pues hace que la madera se pudra. Así es que con esta broca larga, ¿qué voy a hacer? He cubierto la tierra y la maceta con unas toallas, porque luego el líquido de jean se quita fatal de la maceta. Entonces, bueno, aunque no debería caer ni una sola gota, pero por si acaso, mejor prevenir. Luego el líquido de jean se aplica sobre la madera mojada, porque es más fácil que entre y que blanquee y que cumpla su función. El líquido de jean lo tengo diluido al 50% con agua. Esto es lo poco que me queda. Y nada, pongo un poquito en el vaso. Tampoco mucho, no me gusta echar ahí un montón porque luego sobra.
Entonces nada, una miajita. El vaso no lo dejó nunca encima del tiesto, porque como se vuelque la lías. Y nada, y eso, y ahora ya con el pincel o la brocha escurridito, pero no demasiado, vamos, lo justo para que pinte, pues le vamos dando. Y paciencia, paciencia y a disfrutar. En zonas como esta, que la madera está muy ajada y deteriorada, pues aquí ya no le escurro tanto. Aquí le pongo más líquido para que rellene todos los huecos, si no, es que no llegaría. ¿Veis? Aquí estas zonas de la parte de arriba están ya bastante pasadas. Es posible que en breve le tenga que aplicar un endurecedor de madera. Oye, David, de la primera foto que tienes de este árbol al árbol que tenemos ahora mismo enfrente, no tiene nada que ver. ¿Nos puedes explicar un poquito la evolución? Pues sí, os quería explicar de dónde sale, porque en esa foto primera, que se ve tan mal, pero es el único documento que existe, el árbol no tenía tanto tronco, era como un tramo recto así tumbado, ¿no? Y una seta. Entonces, lo que pasó es que, bueno, ese frente no me gustaba y me gustaba mucho cómo se veía el árbol desde arriba. O sea, desde aquí, así. En esta posición. Entonces, la madera que se veía aquí, pues me gustaba un montón. Pero claro, si con la posición que tenía el árbol, pues no se podía ver. O sea, se quedaba oculta. Entonces, por eso que decidí cambiar el ángulo. Lo que pasa que esa posición, como, bueno, llevaba un cambio muy drástico. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que el árbol de estar así, este es el cepellón, se quedó así. Y vale, lo metí en una maceta profunda y la mitad del cepellón estaba enterrado, pero la otra parte estaba fuera. Entonces lo tuve con una rejilla lleno de tierra y, bueno, poco a poco, a lo largo de los años, fui bajando el nivel y cortando raíces hasta que pude ya por fin dejarlo limpio, que es como se ve en la maceta esa oscura de antes del trabajo. Te decía que esas se ven unas pocas raíces todavía, ¿no? Estas raíces, o sea, estos picos, estos giners, bueno, son raíces cortadas, porque claro, estas estaban planas así. O sea, el cepellón en realidad, pues venía así. Bueno, un poquito más bajo, ahí. Entonces, claro, pues ahí queda esa parte. Entonces ha sido un trabajo de muchos años, igual que ha sido también un trabajo lento lo del injerto, pero bueno, al final la verdad que merece la pena. Pero bueno, eso os quería contar, cómo bueno, hay veces que incluso si va a llevar muchos años, si lo veis muy claro que el árbol va a mejorar, pues merece la pena. Este era el frente original, más o menos, la posición inicial que tenía el árbol. Que se veía la vena, pero todo el cogollo este se perdía. Y con el cambio de posición, pues podemos ver toda esta madera, que es lo más espectacular del árbol. Bueno, pues como me he saltado el orden, que yo siempre os digo, el orden de trabajo, de hacer las cosas, pues ahora me toca hacer un ajuste de los brotecitos, porque he hecho la limpieza de la madera con la Kärcher y el blanqueo, en lugar de al principio, lo he hecho al final.
¿Qué pasa? Pues que con tanta manipulación, pues siempre hay alguno que se descoloca. Pero bueno, aún así, el cambio ha sido brutal, ha quedado espectacular y bueno, pues estoy súper contento con el resultado. David, una A cosa. ver, Normalmente nuestros seguidores del canal siempre preguntan que si todos los árboles que trabajas en los vídeos o muchos de ellos están a la venta o los vendes. ¿Puedes confirmarnos? bueno, pues este no, seguro. Seguro que este no, que este es de mi colección y nada, esto como decía este, el Gollum, mi tesoro, ¿no? El Señor de los Anillos. Pero bueno, sí que hay algunos que los vamos poniendo a la venta. No siempre los publicamos en la web, pero sí, si no es inmediatamente, un tiempo después, cuando ya veo que está todo en orden, pues sí que es posible O sea, que adquirirlos, sí. a quien le interese, pues que contacte directamente y nos pregunten. Sí, bueno, además tenemos una web fantástica, porque tenemos ahí de todo, todo lo que hay en el jardín, todos nuestros árboles, nuestras macetas, herramientas, los talleres. Tenemos una modalidad nueva de talleres, que son los one-to-one, que ya hemos hecho unos cuantos y están funcionando muy bien, que es nada, pues un día entero conmigo, una única persona. Y bueno, pues es como más, bueno, más íntimo y bueno, es un taller pues a tu medida, o sea que rinde un montón. Bueno, todas esas cosas que no me quiero enrollar aquí con cada cosa que tenemos están en la web. Así es que el que no lo haya hecho todavía, pues bueno, pues puede descubrirla y echar un ojito y bueno, y a ver, y disfrutarlo. Y acordaros de dar el like y suscribiros. Bueno, eso es. Venga, muchas gracias. Hasta el sábado. Chao.